A veces, el camino más largo no se mide en kilómetros, sino en las heridas que cargamos al andar. Rosario y su hijo caminaron 3000 kilómetros bajo el sol, sin mirar atrás, huyendo de un pasado que pesaba más que su propio cansancio. Creyeron que la distancia borraría los recuerdos, pero el destino tenía otros planes, porque hay lugares a los que no se vuelve con los pies, sino con el alma. Hoy conocerás una historia donde el amor y el perdón se encontraron al final de un camino interminable. Una historia que te recordará que aunque huyas del pasado, el corazón siempre sabe a dónde regresar. Si alguna vez sentiste que caminabas sola o que el pasado era demasiado pesado de cargar, suscríbete y deja tu me gusta, porque las historias como esta nos recuerdan que incluso después del dolor, siempre hay un lugar para volver. El sol caía como plomo fundido sobre la carretera interminable. No había sombra, no había árboles. Solo el asfalto agrietado que se extendía como una cicatriz negra sobre la tierra seca, y el silencio roto únicamente por el crujir de los pasos descalzos de un niño que intentaba seguir el ritmo de su madre. Rosario Vargas caminaba con la mirada fija en el horizonte, como si en algún punto lejano de aquella línea borrosa entre cielo y tierra pudiera encontrar lo que buscaba, aunque ni siquiera ella sabía con certeza qué era. Llevaba una mochila vieja colgada al hombro, tan desgastada que las costuras amenazaban con ceder en cualquier momento. Dentro había poco: una muda de ropa, una cantimplora medio vacía, un mapa rasgado que consultaba cada noche antes de dormir, y una fotografía doblada que nunca se atrevía a mirar de frente. Tomás, su hijo de 9 años, caminaba detrás de ella. Sus pies estaban cubiertos de polvo y pequeñas heridas que ya no sangraban, pero que tampoco dejaban de doler. No se quejaba. Nunca lo hacía. Había aprendido en estos 3 meses de camino que las palabras a veces pesan más que el silencio, y que su madre necesitaba ese silencio más que cualquier otra cosa en el mundo. 3 meses, 90 días huyendo de algo que Rosario nunca nombraba, pero que Tomás sentía presente en cada suspiro de ella, en cada vez que desviaba la mirada cuando él preguntaba por su padre, en cada noche que la escuchaba llorar en voz baja mientras creía que él dormía. Una placa oxidada al borde del camino marcaba el número de kilómetros recorridos: 2873. Tomás se detuvo frente a ella, como lo hacía cada vez que encontraban una. Pasó sus dedos pequeños por los números desgastados, sintiendo el metal caliente bajo la yema. Luego alzó la vista hacia su madre, que ya estaba varios pasos adelante. «Mamá», llamó con voz débil. Rosario se detuvo, pero no se giró de inmediato. Primero cerró los ojos, respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para algo tan simple como voltear a ver a su hijo. Cuando finalmente lo hizo, su rostro mostraba esa mezcla de ternura y dolor que Tomás conocía tan bien. «¿Qué pasa, mi amor?» «¿Cuánto falta?», preguntó el niño, aunque en realidad no sabía si quería llegar a algún lugar o simplemente dejar de caminar. Rosario tragó saliva. Sus labios se abrieron como si fueran a responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. ¿Cuánto faltaba? ¿Para qué? ¿Para olvidar? ¿Para perdonarse? ¿Para dejar de escuchar la voz de él llamándola cada noche en sueños? Ya falta menos, mintió y extendió su mano hacia Tomás. El niño caminó hacia ella y tomó su mano. Estaba caliente, áspera, temblorosa. Rosario apretó esos dedos pequeños con más fuerza de la necesaria, como si temiera que el viento del desierto pudiera arrebatárselo. Siguieron caminando. El paisaje era siempre el mismo: tierra árida, rocas dispersas, el ocasional esqueleto de un cactus muerto. A lo lejos, las montañas se dibujaban como sombras azules contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Pronto caería la noche, y con ella el frío que cortaba la piel tanto como el calor del día. Rosario buscó con la mirada algún lugar donde pudieran refugiarse. No había nada, solo la carretera, el desierto y ellos dos, como siempre. «¿Vamos a dormir aquí otra vez?», preguntó Tomás,
señalando un pequeño montículo de rocas que podría servir como paravientos. Sí, mi cielo, aquí estaremos bien. Pero ninguno de los dos creía esas palabras. Mientras Rosario extendía la manta raída que usaban como colchón, Tomás rebuscó en la mochila y sacó el mapa. Estaba tan doblado y arrugado que algunas zonas ya eran ilegibles. Lo desplegó con cuidado sobre una roca plana y pasó su dedo índice por las líneas que marcaban carreteras, pueblos, ríos, que tal vez ya no existían. «Mamá, ¿a dónde vamos?». Rosario dejó de acomodar la manta y se quedó inmóvil. Esa pregunta, siempre esa pregunta, y ella nunca tenía una respuesta real. «A un lugar mejor», dijo finalmente sin mirarlo. «¿Mejor que dónde?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Rosario sintió que el pecho se le apretaba, que el aire no le llegaba bien a los pulmones. Cerró los ojos y vio, como todas las noches, la imagen que intentaba borrar: la cabaña de madera, las ventanas con cortinas blancas, el jardín donde Tomás solía jugar, y él, su esposo, sentado en la mecedora del porche, sonriéndole con esa calma que ella nunca supo apreciar hasta que fue demasiado tarde. «Mejor que antes», susurró, y su voz se quebró ligeramente. Tomás no insistió. Sabía que cuando la voz de su madre sonaba así, era mejor quedarse callado. Esa noche, mientras el viento del desierto soplaba con fuerza y las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo inmenso, Rosario se acurrucó junto a su hijo y lo abrazó con fuerza. Tomás se dejó abrazar, sintiendo los latidos acelerados del corazón de su madre contra su espalda. «¿Mamá? Dime, ¿papá sabe dónde estamos?». Rosario cerró los ojos con fuerza y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla hasta perderse en la oscuridad. «Él siempre lo supo, mi amor. Siempre lo supo». Y mientras el viento arrastraba sus palabras hacia la noche sin fin, Rosario apretó contra su pecho la mochila que guardaba la fotografía que no se atrevía a mirar y la carta que había dejado sobre la mesa de la cabaña sin leer, porque leerla habría significado aceptar que él ya no estaba, y ella todavía no tenía el valor para enfrentar esa verdad. 3 meses huyendo, 2.873 kilómetros de distancia. Y sin embargo, el recuerdo de él seguía tan cerca como el latido de su propio corazón. Tal vez porque hay cosas de las que no se puede huir, tal vez porque el amor, incluso después de la muerte, tiene raíces que no se arrancan con la distancia. Pero Rosario todavía no lo sabía, y el camino que le esperaba apenas comenzaba a revelar su verdadero propósito. El sonido del tren los despertó antes del amanecer. Era un rugido lejano, metálico, que sacudía la tierra y hacía vibrar las piedras. Tomás abrió los ojos y vio a su madre ya despierta, sentada con las rodillas contra el pecho, mirando hacia el horizonte donde las vías del ferrocarril se perdían en la distancia. No había dormido. Él lo sabía, porque las noches en que su madre dormía de verdad eran tan raras que Tomás ya había dejado de contarlas. «Buenos días, mamá», murmuró el niño, frotándose los ojos. Rosario giró la cabeza y le dedicó una sonrisa cansada, de esas que no llegan a los ojos, pero que intentan tranquilizar. «Buenos días, mi cielo. ¿Dormiste bien?». Tomás asintió, aunque también era mentira. Había soñado con la casa de antes, con el jardín donde su padre le había enseñado a plantar semillas de girasol, con la risa de su papá cuando él tropezaba persiguiendo mariposas. Sueños que dolían más que cualquier pesadilla. Recogieron sus pocas pertenencias en silencio. Rosario dobló la manta con movimientos mecánicos, como si cada gesto fuera parte de una rutina tan repetida que ya no requería pensar. Tomás guardó el mapa y miró hacia las vías del tren que se extendían paralelas a la carretera. «¿Podemos acercarnos?», preguntó, señalando los rieles. Rosario dudó un momento, pero finalmente asintió. Caminaron los pocos metros que los separaban de las vías. El metal brillaba bajo el sol naciente, 2 líneas perfectas que prometían llevarte a algún lugar si tenías el valor de seguirlas. Tomás se agachó y tocó uno de los rieles. Estaba frío aún,
pero pronto el sol lo volvería intocable. Papá decía que los trenes llevan a las personas donde necesitan estar, dijo Tomás sin mirar a su madre. Rosario sintió que algo se rompía dentro de ella. Otra vez. Siempre. Otra vez. Tu papá decía muchas cosas hermosas, susurró. ¿Por qué nos fuimos, mamá? La pregunta cayó como una piedra en un pozo sin fondo. Rosario apretó los puños dentro de los bolsillos de su falda arrugada. Porque no podía quedarse. Porque cada rincón de esa casa le recordaba que él ya no estaba. Porque la última conversación que tuvieron quedó inconclusa, y ella no tuvo el valor de decirle lo que él necesitaba escuchar antes de que fuera demasiado tarde. Porque a veces hay que caminar para encontrar paz, respondió finalmente. ¿Y ya la encontraste? Rosario no respondió. No podía. Siguieron caminando junto a las vías hasta que el sol estuvo completamente arriba y el calor volvió a ser insoportable. Encontraron un pequeño refugio bajo un puente de cemento donde la sombra ofrecía un respiro momentáneo. Se sentaron sobre la tierra y Rosario repartió lo último que quedaba en la cantimplora, apenas 3 sorbos de agua tibia. Tomás bebió despacio, como si quisiera que el agua durara más. Luego sacó la mochila y empezó a revisar su contenido distraídamente. Sus dedos rozaron algo que no recordaba haber visto antes. Era una fotografía, doblada por la mitad. «Mamá, ¿qué es esto?» Rosario levantó la vista y su sangre se heló. En las manos de Tomás estaba la fotografía que ella había guardado en el fondo de la mochila, escondida entre la ropa, como si enterrarla en tela pudiera hacer que dejara de existir. «Dame eso», dijo con voz tensa extendiendo la mano. Pero Tomás ya la había desdoblado. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido a la alegría. «Eres tú, mamá. Y papá». En la fotografía Rosario lucía más joven, con el cabello suelto y una sonrisa amplia, que ahora parecía pertenecer a otra persona. Junto a ella, un hombre de mirada bondadosa y manos grandes la abrazaba por la cintura. Ambos estaban frente a una cabaña de madera, con un letrero en la puerta que decía «Nuestro hogar». Tomás pasó sus dedos por la imagen de su padre, como si pudiera tocar su rostro a través del papel. «Aquí se ve feliz», murmuró el niño. «Lo era», dijo Rosario, y las palabras le salieron roncas, cargadas de culpa. «¿Y tú también?» Rosario tomó la fotografía con manos temblorosas y la observó como si fuera la primera vez. Recordó ese día. Habían terminado de construir la cabaña después de meses de trabajo. Él había tallado cada viga con sus propias manos. Habían plantado flores en el jardín. Habían soñado con envejecer ahí, viendo crecer a Tomás, recibiendo nietos algún día. «Sí», susurró. «También lo era». «Entonces, ¿por qué nos fuimos?» Rosario cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libres por primera vez en días. «Porque tuve miedo, Tomás. Miedo de quedarme en un lugar lleno de recuerdos, cuando la persona que los hizo posibles ya no estaba». Tomás se acercó y abrazó a su madre. No dijo nada. Solo la abrazó con la fuerza de un niño que entiende más de lo que debería. Esa noche acamparon nuevamente cerca de las vías. El viento soplaba con más fuerza que antes, trayendo consigo el olor a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Rosario preparó un pequeño fuego con ramas secas que Tomás había recolectado. Las llamas bailaban creando sombras inquietas sobre sus rostros. Tomás miraba el fuego en silencio, perdido en sus pensamientos. Finalmente habló. «Mamá, ¿crees que papá esté enojado con nosotros?» «¿Enojado? ¿Por qué habría de estar enojado? Porque lo dejamos solo». Rosario sintió que el corazón se le partía en pedazos. «Oh, mi amor, tu papá nunca podría estar enojado contigo, ni conmigo. Él siempre entendió todo, incluso cuando yo no podía explicarlo. Entonces nos perdonó». Esa palabra, perdón. Rosario se preguntó si ella merecía ese perdón, si merecía la paz que tanto buscaba caminando kilómetros sin fin. «Creo que sí», susurró, aunque no estaba segura de creerlo. El fuego crepitó, y una chispa saltó hacia el cielo nocturno,
perdiéndose entre las estrellas. Tomás bostezó y se acurrucó junto a su madre. Poco a poco, el sueño lo venció, pero Rosario permaneció despierta. Miraba la fotografía a la luz del fuego, estudiando cada detalle, la sonrisa de él, sus manos fuertes rodeándola, la cabaña al fondo, y entonces lo vio, algo que nunca había notado antes. En el borde de la fotografía, apenas visible, había algo escrito con letra pequeña. Acercó la imagen al fuego y entrecerró los ojos para leer: «Para cuando necesites recordar el camino de regreso». Su respiración se detuvo. El corazón le latió con fuerza. ¿Cuándo había escrito eso? ¿Por qué nunca lo había visto? De pronto el viento sopló con más fuerza y el fuego casi se apagó. Rosario abrazó la fotografía contra su pecho y miró hacia la oscuridad del desierto. Algo había cambiado. No sabía qué, pero algo en el aire, en el silencio, en su propio pecho, había cambiado. Y por primera vez en 3 meses, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaban caminando para huir, sino para volver. La tormenta llegó sin avisar. El cielo se había oscurecido en cuestión de minutos, y lo que antes era un azul limpio se convirtió en una masa de nubes grises que avanzaban como un ejército silencioso. El viento comenzó a soplar con violencia, levantando polvo y piedras pequeñas que golpeaban el rostro como agujas. Rosario tomó la mano de Tomás con fuerza. «Tenemos que buscar refugio». Corrieron por la carretera mientras las primeras gotas comenzaban a caer. No era una lluvia suave, era un diluvio brutal que empapó sus ropas en segundos. El camino se volvió resbaladizo y peligroso. Tomás tropezó, pero Rosario lo sostuvo antes de que cayera. «¡Ahí!», gritó el niño señalando una estructura a lo lejos. Era una posada pequeña, de esas que parecen olvidadas por el tiempo. Las paredes estaban pintadas de un amarillo descolorido y el techo de tejas rojas tenía algunas piezas faltantes. Pero había luz en las ventanas, y donde hay luz, hay vida. Corrieron hacia la entrada y Rosario golpeó la puerta de madera con desesperación. «¡Por favor, ayuda!». La puerta se abrió casi de inmediato y frente a ellos apareció un anciano de rostro amable y ojos profundos. Llevaba una camisa de lino blanca y un chaleco de lana. Su cabello era completamente blanco y su barba estaba recortada con cuidado. «Pasen, pasen rápido», dijo con voz suave pero firme. Rosario y Tomás entraron empapados, chorreando agua sobre el piso de madera. El interior de la posada era cálido y acogedor. Había un fuego encendido en la chimenea y el olor a pan recién horneado flotaba en el aire. El anciano cerró la puerta detrás de ellos y observó a la mujer y al niño con una mezcla de preocupación y ternura. «Vaya tormenta, ¿verdad? No se ven así muy seguido por estas tierras». «Gracias por recibirnos», dijo Rosario, temblando tanto por el frío como por el agotamiento. «No sabíamos dónde refugiarnos. Este lugar está precisamente para eso, para recibir a quienes necesitan refugio. Me llamo Ricardo, don Ricardo, si prefieren. Yo soy Rosario, y él es mi hijo, Tomás». El anciano sonrió y se agachó para quedar a la altura del niño. «Mucho gusto, Tomás. ¿Tienes hambre?». El niño asintió tímidamente. Don Ricardo se incorporó y les hizo un gesto para que lo siguieran. «Vengan, necesitan ropa seca, comida caliente y un lugar para descansar. Aquí encontrarán las 3 cosas». Los llevó a una habitación pequeña, pero limpia. Había 2 camas con cobijas gruesas, una mesita con una jarra de agua fresca y una ventana desde la que se veía la tormenta desatándose con furia. «Dejaré ropa seca afuera de la puerta. Tómense su tiempo. Cuando estén listos, los espero en el comedor». Cerró la puerta con suavidad y los dejó solos. Rosario se sentó en una de las camas y se cubrió el rostro con las manos. Tomás se acercó y se sentó junto a ella. «Mamá, ese señor es muy amable». «Sí, mi amor, lo es». «¿Crees que podamos quedarnos aquí esta noche?». «Espero que sí». Se cambiaron de ropa. La que don Ricardo dejó era sencilla pero cómoda. Para Rosario, un vestido de algodón de color crema.
Para Tomás, pantalones y una camisa azul claro. Cuando salieron de la habitación, siguieron el aroma del pan hasta el comedor. Don Ricardo los esperaba sentado a una mesa larga de madera. Frente a él había un banquete sencillo pero hermoso. Pan caliente, queso fresco, frutas, una jarra de agua con hierbas y un guiso que humeaba en una olla de barro. «Siéntense, por favor. La comida es para compartir». Comieron en silencio al principio. Tomás devoraba el pan con una ansiedad que revelaba cuánto tiempo llevaban comiendo poco y mal. Rosario comía despacio, sintiendo que cada bocado le devolvía un poco de fuerza que creía perdida. Don Ricardo los observaba con atención, pero sin invadir. Esperó hasta que terminaran de comer para hablar. «Han caminado mucho, ¿verdad?». Rosario levantó la vista sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». Los pies de Tomás, las marcas del sol en sus rostros, el peso en su mirada. Solo quienes han caminado largas distancias cargan ese cansancio en el alma. Rosario bajó la mirada. No sabía qué responder. Don Ricardo se levantó y fue hacia una repisa donde había varios objetos antiguos. Un reloj de bolsillo, algunas cartas amarillentas, fotografías enmarcadas. Tomó una de las fotografías y regresó a la mesa. «¿Puedo preguntarles algo?», dijo con delicadeza. Rosario asintió, aunque algo en su pecho se tensó. Don Ricardo colocó la fotografía que había traído sobre la mesa. Era antigua, en blanco y negro, y mostraba a un grupo de personas frente a una cabaña. «Ustedes vienen de muy lejos». «Pero, ¿huyen de algo o buscan algo?». La pregunta flotó en el aire como una pluma. Rosario sintió que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. «No lo sé», susurró. «Creí que huía, pero ahora no estoy segura». Don Ricardo asintió con comprensión. «A veces el camino nos enseña que huir y buscar son la misma cosa. Solo depende de cuándo dejamos de correr y empezamos a mirar lo que llevamos en el corazón». Tomás, que había estado escuchando en silencio, sacó de su bolsillo la fotografía que había encontrado en la mochila de su madre. La colocó sobre la mesa, junto a la fotografía antigua de don Ricardo. «Este es mi papá», dijo con orgullo y tristeza mezclados. Don Ricardo tomó la fotografía con cuidado. Sus ojos se detuvieron en la imagen del hombre de mirada bondadosa. Su rostro cambió. Algo en su expresión se volvió más serio, más profundo. «¿Conoce a mi papá?», preguntó Tomás con inocencia. Don Ricardo guardó silencio un momento largo. Luego miró a Rosario directamente a los ojos. «Conozco esta cabaña», dijo finalmente, señalando el fondo de la fotografía, «y conozco al hombre que la construyó». Rosario sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Cómo? Porque él estuvo aquí hace unos meses, poco antes de...». Don Ricardo hizo una pausa. Antes de partir. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Rosario sin control. Tomás la abrazó, confundido pero sintiendo el peso de ese momento. «Él vino a buscarme», dijo don Ricardo con voz suave. «Me pidió un favor. Me pidió que si alguna vez una mujer y un niño llegaban caminando por esa carretera, perdidos y cansados, les dijera algo». «¿Qué?», preguntó Rosario entre sollozos. Don Ricardo se levantó, caminó hacia la repisa y sacó un sobre cerrado. Regresó y lo colocó frente a Rosario. Que el camino de regreso siempre ha estado abierto. Y que él nunca dejó de esperarla. Rosario tomó el sobre con manos temblorosas. En el frente, con letra conocida y amada, estaba escrito su nombre. Para Rosario. «¿Por qué huyes de quien te esperó toda la vida?», preguntó don Ricardo con ternura. Rosario no pudo responder. Solo abrazó el sobre contra su pecho y lloró como no lo había hecho en meses. Y afuera, la tormenta comenzó a calmarse, como si el cielo también hubiera encontrado su paz. Si este momento te conmovió, si alguna vez huiste de algo que en el fondo necesitabas enfrentar, déjanos un me gusta y comparte esta historia, porque a veces el universo pone en nuestro camino a las personas exactas que necesitamos encontrar. Y Rosario estaba a punto de descubrir que su esposo nunca la había dejado ir.
Rosario no abrió el sobre esa noche. No pudo. Lo sostuvo entre sus manos durante horas, mirándolo como si fuera algo sagrado y al mismo tiempo aterrador. Tomás se había quedado dormido en una de las camas del cuarto que don Ricardo les había dado, y ella permaneció sentada junto a la ventana, viendo cómo la tormenta se disolvía lentamente en la oscuridad. Don Ricardo había respetado su silencio. Después de entregarle el sobre, simplemente les había dicho que descansaran, que la posada era suya por el tiempo que necesitaran. Pero antes de retirarse, se detuvo en el umbral de la puerta y añadió algo que Rosario no olvidaría nunca. Él la construyó cada día esperando verte volver, no con ladrillos y madera, sino con amor y paciencia. Y esa clase de edificio no se derrumba con la muerte. Esas palabras resonaron toda la noche en la mente de Rosario. ¿Qué significaba? ¿Qué había construido su esposo además de la cabaña? ¿Qué esperaba que ella encontrara? Al amanecer, don Ricardo les preparó un desayuno sencillo: café con leche, pan tostado con miel y fruta fresca. Comieron en un silencio cómodo, hasta que el anciano puso un pequeño mapa sobre la mesa. «Está a 5 kilómetros de aquí», dijo, trazando una línea con su dedo sobre el papel. «Sigan este camino hacia el norte. Verán un valle con árboles de mezquite. La cabaña está al final de ese valle». Rosario miró el mapa como si fuera un mapa del tesoro. En cierto modo, lo era. «¿Sigue ahí?», preguntó con voz apenas audible. «Sigue ahí, esperando». Tomás, que había estado jugando con unas piedrecitas en el suelo, levantó la cabeza. «Vamos a casa, mamá. Casa». Esa palabra que Rosario había evitado durante meses, esa palabra que significaba recuerdos, amor, pérdida y dolor al mismo tiempo. «Sí, mi amor, vamos a casa». Recogieron sus pocas pertenencias. Don Ricardo les preparó una bolsa con comida para el camino y llenó la cantimplora con agua fresca. Cuando estaban a punto de salir, el anciano detuvo a Rosario con suavidad. «Él te amó hasta su último aliento», dijo con firmeza. «Y si hay algo que debes saber es que nunca te culpó por nada. Nunca». Rosario asintió, incapaz de hablar. Luego, con Tomás de la mano, emprendieron el último tramo del camino. Los 5 kilómetros se sintieron como 50 y como uno solo al mismo tiempo. El paisaje comenzó a cambiar. La aridez del desierto dio paso a una vegetación más verde. Aparecieron árboles dispersos, luego más densos, hasta que finalmente llegaron al valle que don Ricardo había descrito. Era hermoso. Los árboles de mezquite creaban una sombra fresca sobre el camino de tierra. Se escuchaba el canto de pájaros que Rosario no había oído en meses. Y al fondo, enmarcada por la luz dorada del amanecer, estaba la cabaña. Rosario se detuvo en seco. Sus piernas temblaron. Tomás también la vio y soltó un grito de alegría. «¡Es nuestra casa!». Corrió hacia adelante, pero Rosario no pudo moverse. Sus pies parecían clavados en la tierra. La cabaña se veía exactamente igual que en sus recuerdos. Las paredes de madera oscura, el techo de tejas rojas, el pequeño porche con la mecedora donde su esposo solía sentarse al atardecer. Pero también se veía abandonada. Las ventanas estaban cerradas. Había polvo acumulado en el porche. El jardín, que antes estaba lleno de flores, ahora era una mezcla de hierbas silvestres y tierra seca. «Mamá, ven», llamó Tomás desde el porche. Rosario respiró hondo y caminó lentamente hacia la cabaña. Cada paso era un recuerdo. Ahí, junto a ese árbol, su esposo le había propuesto matrimonio. Allí, en ese rincón del jardín, habían plantado el primer girasol. Y ahí, en esa mecedora, él había sostenido a Tomás recién nacido, cantándole una canción de cuna que el niño aún recordaba en sueños. Subió los escalones del porche. La madera crujió bajo sus pies, familiar y dolorosa a la vez. Tomás esperaba frente a la puerta, mirándola con expectación. «¿La abrimos?». Rosario extendió la mano hacia el picaporte. Estaba frío. Lo giró lentamente y la puerta se abrió con un gemido suave. El interior estaba sumido en penumbras.
Rosario entró primero, seguida por Tomás. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las ventanas cerradas, creando líneas doradas sobre el piso de madera. Todo estaba cubierto de polvo, pero todo estaba en su lugar. La mesa del comedor, las sillas, el sofá con los cojines bordados que ella misma había hecho, la pequeña estantería llena de libros, y en la pared, colgando con orgullo, la fotografía de su boda. Rosario caminó como en trance hacia la mesa, y ahí, en el centro, cubierta por una fina capa de polvo, estaba una carta. La misma carta que ella había dejado sin leer antes de huir. Tomás se acercó y con cuidado tomó la carta. ¿Es de papá? Rosario asintió con lágrimas ya rodando por sus mejillas. Sí. ¿Puedo leerla? Rosario tragó saliva y asintió nuevamente. No confiaba en su voz para decir nada más. Tomás abrió la carta con cuidado. Su letra era infantil, pero clara. Comenzó a leer en voz alta y su voz llenó la cabaña como un canto. Mi querida Rosario, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor de regresar. O tal vez no regresaste tú, sino que el camino te trajo de vuelta. De cualquier forma estoy feliz. Sé que cuando me vaya querrás huir. Te conozco. Sé que el dolor te hará creer que alejarte de este lugar es la única forma de sanar. Pero quiero que sepas algo. No hay distancia en el mundo que pueda separarte de mi amor. Te perdono por irte, te perdono por tener miedo, te perdono por todo lo que crees que hiciste mal, aunque nunca hubo nada que perdonar. Construí esta cabaña para nosotros, pero sobre todo, la construí para ti. Para que siempre tengas un lugar al cual regresar, porque el hogar no es donde nacemos, sino donde nos sentimos amados. Cuida de nuestro hijo. Enséñale que el amor es más fuerte que la muerte, y cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que yo siempre estaré contigo. En cada amanecer, en cada brisa que mueve las cortinas, en cada risa de Tomás. No tengas miedo de ser feliz otra vez, mi amor. Esa es la única promesa que te pido que cumplas. Con todo mi amor, siempre y para siempre, tu esposo. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás tenía los ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. Rosario, en cambio, se dejó caer de rodillas sobre el piso de madera y lloró como nunca antes había llorado. No era un llanto de dolor, era un llanto de liberación, de perdón, de aceptación. Tomás se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. Papá tenía razón, mamá. El camino era para volver. Rosario abrazó a su hijo con toda la fuerza que tenía. Y por primera vez en 3 meses sintió que el peso que cargaba en el pecho comenzaba a desvanecerse. Sí, mi amor, tenía razón. Y mientras el sol del amanecer comenzaba a iluminar cada rincón de la cabaña, Rosario supo que finalmente había llegado a casa. No a la casa de madera y techo de tejas, sino a la casa del corazón, donde el amor nunca muere, donde el perdón siempre espera, y donde, sin importar cuántos kilómetros camines, siempre habrá un lugar para volver. Los días siguientes fueron extraños y hermosos a la vez. Rosario y Tomás comenzaron a limpiar la cabaña lentamente, como si cada gesto fuera una forma de honrar la memoria de quien la había construido. Barrieron el polvo acumulado, abrieron las ventanas para que entrara el aire fresco, lavaron las cortinas que ahora bailaban suavemente con la brisa. Tomás encontró sus juguetes viejos guardados en una caja de madera bajo su cama. Un caballito de madera que su padre había tallado a mano, algunos libros de cuentos y una pelota de trapo. Lo sacó con emoción, como si reencontrara partes de sí mismo que había olvidado en el camino. Rosario, por su parte, descubrió cosas que no recordaba o que tal vez nunca había notado. En el armario de la habitación principal colgaba el vestido que había usado el día de su boda. Todavía olía levemente a las flores que había llevado en el ramo. En el cajón de la mesita de noche, encontró un cuaderno lleno de notas que su esposo había escrito durante los últimos meses de su vida. Eran pensamientos breves, reflexiones, oraciones. Algunos eran sobre Tomás,
Hoy Tomás me preguntó si las estrellas tienen nombre. Le dije que cada una tiene el nombre de alguien que amamos y que ya no está aquí, así nunca nos sentimos solos. Otros eran sobre ella. Rosario tiene miedo, aunque no lo dice. Sé que cuando me vaya, querrá huir. Pero también sé que regresará, porque el amor siempre regresa. Cada palabra era un abrazo, cada frase, una despedida llena de esperanza. Una tarde, mientras Rosario estaba en el jardín intentando rescatar algunas plantas que habían sobrevivido al abandono, escuchó música. Era suave, casi imperceptible, como un susurro llevado por el viento. Se incorporó, confundida, y miró a su alrededor. No había nadie. «¿Tomás?», llamó. «Estoy aquí, mamá», respondió el niño desde dentro de la cabaña. Rosario caminó hacia el interior. La música venía de la sala. Y entonces lo vio. El viejo tocadiscos que su esposo había reparado años atrás estaba funcionando. El disco giraba lentamente y de él brotaba una melodía que Rosario conocía bien. Era la canción que habían bailado el día de su boda. «Yo no lo prendí», dijo Tomás, mirando el tocadiscos con asombro y algo de miedo. Estaba apagado, y de pronto empezó a sonar. Rosario se acercó despacio. El tocadiscos no estaba conectado. No había electricidad en la cabaña desde hacía meses, y sin embargo ahí estaba, girando, sonando, llenando el espacio con música que no debería existir. «Es papá», susurró Tomás. Rosario sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era miedo. Era algo más profundo. Era certeza. «Sí», dijo con voz temblorosa. «Es él». Se sentó en el sofá y cerró los ojos. Dejó que la música la envolviera. Y en ese momento sintió algo que no podía explicar con palabras. Una presencia cálida. Una paz que no había sentido en meses. Como si una mano invisible tocara su hombro con ternura. Tomás se sentó junto a ella y tomó su mano. «¿Crees que nos esté viendo?» «Estoy segura». La música siguió sonando durante toda la tarde. Cuando finalmente se detuvo, Rosario abrió los ojos y supo que algo había cambiado para siempre en su interior. Ya no sentía culpa, ya no sentía miedo, solo sentía gratitud. Esa noche, después de acostar a Tomás en su vieja habitación, Rosario salió al porche. Se sentó en la mecedora donde su esposo solía pasar las tardes y miró el cielo estrellado. Las constelaciones brillaban con una intensidad que parecía irreal. «Perdóname por huir», susurró al viento. «Perdóname por tener tanto miedo que no pude quedarme ni siquiera para despedirme bien». El viento sopló suavemente, moviendo su cabello como una caricia. «Pero ya estoy aquí, y voy a quedarme. Voy a cuidar de Tomás. Voy a honrar todo lo que construiste. Y voy a vivir porque sé que eso es lo que hubieras querido». En ese momento el viejo reloj de pared de la sala comenzó a sonar. Rosario se giró, sorprendida. Ese reloj llevaba años sin funcionar. Su esposo había intentado repararlo docenas de veces sin éxito. Y ahora, de pronto, sus manecillas se movían y su péndulo oscilaba con precisión. Rosario entró a la casa y se quedó mirando el reloj. Marcaba las 9 de la noche, la hora exacta en que él había fallecido. No era coincidencia. Lo supo en lo más profundo de su ser. Se acercó al reloj y puso su mano sobre la madera pulida. «Gracias», dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por esperarme. Gracias por perdonarme. Gracias por traernos de vuelta». El reloj siguió marcando el tiempo con un tic-tac tranquilo y constante, como un corazón que late, como una promesa que se cumple. Al día siguiente, Rosario decidió hacer algo que había evitado desde que llegaron: visitar la tumba de su esposo. Don Ricardo le había dicho que estaba en el pequeño cementerio del pueblo, a solo 1 kilómetro de la cabaña. Caminó con Tomás por el sendero de tierra. El niño llevaba un ramo de flores silvestres que había recogido del jardín. Rosario llevaba en las manos el sobre que don Ricardo le había dado, el sobre que aún no había abierto. El cementerio era pequeño y tranquilo, rodeado de árboles y bañado por la luz suave del sol matutino.
encontraron la tumba fácilmente. Era sencilla, con una lápida de piedra gris donde estaba tallado su nombre y 2 fechas, y debajo una frase que Rosario no esperaba. Construí un hogar para que siempre tengas donde volver. Tomás colocó las flores sobre la tumba con cuidado. Luego se arrodilló y habló en voz baja, como si su padre pudiera escucharlo. «Hola, papá. Ya volvimos. Mamá y yo estamos bien. La cabaña está un poco sucia, pero la estamos limpiando. Y te extraño mucho, pero sé que estás con nosotros. Lo siento cada día». Rosario se arrodilló junto a él. Con manos temblorosas, abrió el sobre que había guardado durante días. Dentro había una segunda carta, más corta, pero igual de poderosa. «Rosario, si llegaste hasta aquí, significa que encontraste la fuerza que siempre supe que tenías. No llores más por mí. Vive, ama, ríe. Enseña a Tomás que la muerte no es el final del amor. Y recuerda, cada vez que el viento mueva las cortinas, seré yo diciendo buenos días. Cada vez que el reloj suene, será mi corazón latiendo junto al tuyo. Ya no huyas más, mi amor. Este es tu lugar. Este es nuestro lugar. Para siempre. Te amo más allá del tiempo y la distancia. Hasta que nos volvamos a encontrar». Rosario dobló la carta con cuidado y la guardó en su pecho, junto a su corazón. Luego miró la tumba y sonrió a través de las lágrimas. «Ya no huiré más», prometió. «Este es nuestro lugar». Tomás la abrazó, y ambos permanecieron ahí en silencio, sintiendo la presencia de quien nunca se fue del todo. Porque el amor verdadero no muere, solo se transforma, se vuelve brisa, se vuelve música, se vuelve paz. Y Rosario, después de 3 meses y 2.873 kilómetros de distancia, finalmente lo entendió. El camino nunca fue para huir, fue para aprender a volver. Las semanas que siguieron fueron de transformación. Rosario y Tomás trabajaron juntos para devolver la cabaña a la vida. Repararon las tablas del porche que estaban flojas, lijaron y barnizaron la mecedora. Pintaron las paredes interiores con colores cálidos que llenaban el espacio de luz. Tomás se convirtió en un pequeño aprendiz entusiasta. Ayudaba a su madre a martillar clavos, a cargar cubetas de agua del pozo, a sembrar nuevas semillas en el jardín, y mientras trabajaban, Rosario le contaba historias sobre su padre. Historias que había guardado en silencio durante tanto tiempo, como si hablar de él fuera demasiado doloroso. Pero ahora, hablar de él era sanador. «¿Sabías que tu papá construyó esta cabaña con sus propias manos?», le dijo una tarde mientras plantaban girasoles. «¿En serio?», preguntó Tomás con los ojos brillando. «Sí, cada viga, cada ventana, cada puerta. Tardó casi 1 año. Y cada noche cuando terminaba de trabajar se sentaba en el porche y me decía, algún día esta casa será testigo de nuestra vejez». Tomás sonrió, aunque sus ojos se humedecieron. «Aunque él no esté aquí, mamá. La casa sigue siendo testigo, ¿verdad?». Rosario lo abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, sigue siendo testigo. De nuestra vida, de nuestro amor, de todo lo que él construyó para nosotros». Una tarde, mientras Rosario barría el porche, llegó don Ricardo. Traía una canasta con pan fresco y algunas verduras de su huerto. «Vine a ver cómo estaban», dijo con su sonrisa amable. «Estamos bien», respondió Rosario. «Mejor que bien, en realidad». Don Ricardo observó la cabaña, las flores recién plantadas, las cortinas limpias ondeando en las ventanas abiertas. «Él estaría orgulloso», dijo con emoción contenida. «Lo sé». Se sentaron juntos en el porche, compartiendo un té de hierbas mientras Tomás jugaba en el jardín con su caballito de madera. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rosario después de un rato. «Por supuesto. Cuando mi esposo fue a verte, ¿qué te dijo exactamente?». Don Ricardo respiró hondo, como si esa memoria fuera tanto hermosa como dolorosa. «Me dijo que sabía que le quedaba poco tiempo, que su salud estaba deteriorándose rápido, y que lo único que le preocupaba era que tú no pudieras soportar el dolor de perderlo. Me dijo,
Rosario va a huir. Es su forma de protegerse. Pero necesito que alguien le recuerde que siempre hay un camino de regreso. Rosario sintió que las lágrimas volvían, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Él me conocía mejor que yo misma. El amor verdadero siempre conoce, dijo don Ricardo, y él te amó de esa manera, con comprensión, con paciencia, con esperanza. ¿Por qué aceptaste ayudarlo? Don Ricardo sonrió con nostalgia. Porque yo también perdí a alguien hace muchos años, mi esposa, y yo también huí. Cerré mi corazón durante tanto tiempo que casi olvido cómo se sentía amar. Pero un día, un desconocido me recordó que el amor que hemos recibido nunca se desperdicia si lo compartimos con otros. Tu esposo fue ese desconocido para mí. Así que cuando me pidió ayuda, supe que era mi oportunidad de honrar lo que aprendí. Rosario tomó la mano del anciano con gratitud. Gracias. Por todo. No me agradezcas. Solo vive. Esa es la mejor forma de honrar a quienes ya no están. Esa noche, después de que don Ricardo se fue y Tomás se durmió, Rosario se sentó en la mesa del comedor con un papel en blanco y un lápiz. Durante mucho tiempo, solo miró el papel. Luego, lentamente, comenzó a escribir. A quien encuentre esta carta en el futuro. Esta cabaña fue construida por un hombre que entendió que el amor no termina con la muerte. Fue construida con manos trabajadoras, con paciencia infinita y con la esperanza de que siempre sería un refugio para quienes la necesitaran. Yo huí de este lugar porque tenía miedo. Miedo de quedarme con los recuerdos, miedo de aceptar que quien más amaba ya no estaría físicamente aquí. Caminé 2.873 kilómetros intentando escapar del dolor, pero aprendí algo en ese camino. No podemos huir del amor. Nos persigue, nos encuentra, nos trae de vuelta. Si algún día te sientes perdido, si sientes que ya no hay lugar para ti en este mundo, recuerda esto. Siempre hay un camino de regreso. Siempre hay un lugar donde eres amado. Siempre hay alguien esperándote, aunque sea en el silencio de una memoria, en el susurro del viento o en el tic-tac de un viejo reloj. A veces, el camino más largo no se mide en kilómetros, sino en las heridas que cargamos al andar. Y cuando finalmente dejamos de huir y nos permitimos regresar, descubrimos que el hogar nunca estuvo en un lugar, siempre estuvo en el corazón. Esta es mi historia, esta es nuestra historia, y ahora también es tuya. Con amor y esperanza, Rosario y Tomás. Dobló la carta con cuidado y la guardó en una pequeña caja de madera. Luego salió al porche y la colocó bajo una piedra en el umbral de la puerta. Algún día alguien la encontraría. Y tal vez, solo tal vez, esas palabras serían el faro que necesitarían para encontrar su propio camino de regreso. Se quedó en el porche un rato más, mirando el cielo estrellado. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas de la ventana abierta. Rosario sonrió. «Buenas noches», susurró al viento, y sintió, tan real como el aire que respiraba, una presencia cálida que la rodeaba. Una paz profunda, una certeza absoluta de que nunca, nunca estaría sola. Entró a la cabaña y cerró la puerta tras de sí. El reloj de pared marcaba las 10 de la noche, el tocadiscos descansaba en silencio, las fotografías en la pared sonreían desde el pasado, y en la habitación Tomás dormía tranquilo, soñando con girasoles y caballitos de madera. Rosario se acostó en su cama, la misma que había compartido con su esposo durante años, y por primera vez en meses durmió profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin miedo, porque finalmente había entendido lo que su esposo intentó enseñarle desde el principio. El hogar no es un lugar, es una sensación, es saber que eres amado, es tener un lugar al cual volver, sin importar cuánto tiempo estuviste lejos. Y ella había vuelto, no solo a la cabaña de madera y techo de tejas, sino a sí misma, a su corazón, a la vida. Y eso, más que cualquier destino físico, era el verdadero final del viaje, o mejor dicho,
el verdadero comienzo. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con pasos cansados, corazones rotos y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que a veces hay que caminar 3000 kilómetros para descubrir que el lugar al que pertenecemos siempre estuvo esperándonos, justo donde dejamos nuestro corazón. Rosario huyó del dolor, pero el amor la trajo de vuelta, porque esa es la naturaleza del amor verdadero. No nos deja ir, nos persigue con paciencia, nos encuentra en los lugares más inesperados y nos recuerda que nunca estamos solos, incluso cuando quien amamos ya no camina a nuestro lado. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Rosario leyó la carta de su esposo? ¿O quizás cuando el tocadiscos comenzó a sonar sin estar conectado? ¿O ese instante en que finalmente entendió que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita sentirse comprendido. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de un amor que trasciende la muerte, la valentía de regresar a los lugares que nos duelen, y esa clase de perdón que solo el corazón puede entender. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite. Hasta pronto.